van a homenajear desde Delgado Bañón con Santa Girona y Eduard Roset. El tema de los cómics desde la novela ambientada en el mar, en navíos y nada, que os hago con ellos. Novela histórica siempre. Bueno, vamos a ver. Empiezo yo, porque las leo primero, porque toca. Yo no voy a hablar de nada mío, yo solamente voy a leer un texto. Estaba previsto que además de los dos autores que han venido, Luis Delgado y Eduard Roset, pues viniera Juan Granados, que no ha podido venir, pero Juan Granados es el autor de Sartín, la serie de Sartín, el Gran Capitán, y no ha podido venir. Y me ha mandado un texto para que lo lea. Y yo pues lo voy a leer. Entonces, un poquito de paciencia si no leo bien, porque, vale. Queridos amigos de Intribris, nada me hubiese gustado más que asistir al encuentro que estáis celebrando en torno a la narrativa histórica naval, más aún teniendo en cuenta que acudirá Eduard Roset, compañero de editorial, junto a Luis Delgado Bañón, principales representantes de la narrativa de este género en España. Toma. Mis ocupaciones laborales lo han impedido esta vez, ya habrá más ocasiones. En estas breves notas me gustaría romper una lanza, como sin duda harán mis compañeros, en favor de la puesta en valor de la literatura naval de asunto español, que, al contrario de lo que ha ocurrido en el mundo anglosajón, ha sido la gran olvidada por nuestras letras, siendo como somos un país eminentemente vinculado a la epopeya de la navegación. Afortunadamente, el extraordinario trabajo de los autores citados, junto a notables y recientes incorporaciones como la de Albert Vázquez con su Medio Hombre sobre la epopeya de Blas de Lezo, nos hacen abrigar esperanzas, algo que sin duda satisfaría al viejo Nicolás Sartín, mi personal aportación a la empresa. Así parece que las aún recientes conmemoraciones de la batalla de Trafalgar han tenido la virtud de despertar entre nosotros el viejo gusto por la marinero. Esta es la opinión de él, mi opinión es que antes del tema de Trafalgar ya se escribía sobre eso, pero bueno, esto es un inciso. En esto mucho ha tenido que ver la apasionante relectura que en este país se ha hecho de don Benito Pérez Galdós y su extraordinaria visión de la batalla en sus ediciones nacionales. El Trafalgar galdosiano, unido al Trafalgar fruto de la pluma ácida y directa de Arturo Pérez Reverte, parecen haber marcado un camino de recuperación, tanto investigadora como narrativa, de cuyos primeros frutos vamos teniendo noticia. Así, al binomio Roset de Delgado Bañón se han ido uniendo nuevos autores como el capitán de fragata Agustín González Morales, y en España se puso el sol, publicado en Oray, o la trilogía sobre las aventuras del teniente de navío Javier Serrano, de Jorge Villar, de la que se han publicado 2 entregas hasta la fecha, la campaña de Cabrera y el departamento de Cartagena. En cuanto a la serie, en torno a la figura de Nicolás Sartín, que iniciamos en 2003 con Sartín y el Caballero del Punto Fijo, publicando la segunda entrega este de 2010 con Sartín y la Guerra de los Guaraníes, me gustaría contarles que aunque la mar está siempre bien presente en el transcurso de la narración, no son exactamente novelas náuticas, sino narrativa histórica en torno a las aventuras de este comisario del rey al servicio del hombre más poderoso de la España de su tiempo, el Marqués de Senado, responsable en buena parte de la revitalización de la construcción naval en la monarquía hispánica en los años centrales del siglo XVIII, bajo el reinado de Fernando VI. En Sartín hay naturalmente historias de navegaciones. De hecho, en la segunda entrega, que ha tardado un poco debido a que DASA nos encomendó fabricar entre medias el Gran Capitán, en torno a las campañas napolitanas de Gonzalo Fernández de Córdoba, están presentes los ingredientes más clásicos de la aventura naval, Cabo de Hornos incluido. Aunque, como decía, el ámbito narrativo de Sartín es bastante más amplio, desde la utopía jesuítica del Paraguay hasta las increíbles hazañas de espionaje del inigualable Jorge Juan en la insalubre vida de Londres. Puedo adelantarles que las próximas singladuras de nuestro inquieto e inconformista intendente nos llevarán a una ciudad de La Habana, será la ciudad de La Habana, en plena vorágine de construcción naval de la mano de los constructores ingleses hurtados a Inglaterra, amén de una incursión en Costa Mosquitos
contra una colonia de portadores del palo de Campeche que nunca hubiese debido estar allí. Pero eso será, como siempre, con alguna otra cosa antes. Tal vez tocaremos en esta ocasión las vicisitudes de los tercios españoles en el Camino de Flandes. Aún con todos estos ejemplos que hemos ido sugiriendo, es obvio que resta mucho camino por recorrer todavía si nos comparamos con la intensa producción naval extraordinariamente desarrollada en otros lares. Así, la tradición anglosajona de novelas navales, muchas de ellas centradas en torno a las guerras napoleónicas, es hoy, como se sabe, una de las más visibles glorias británicas. De hecho, los anglosajones se han aplicado con esmero a la tarea de crear un verdadero género dentro del género histórico. Nada extraño, por otra parte, ya que la narrativa histórica es per se una verdadera fagocitadora de géneros. En ella cabe lo negro, cabe la aventura, cabe la novela de personaje, la de protagonismo colectivo, la de capa y espada, y todo lo que se le quiera poner detrás, pues afortunadamente en una novela histórica cabe casi todo. Siempre que no nos olvidemos de la historia. Eso lo digo yo. Así, desde la obra pionera de Frederick Marryat, autor de narraciones tan sugerentes como El buque fantasma, De grumete almirante o El perro diabólico, podríamos recordar aquí al más conocido de sus sucesores, C.S. Forester, creador del inmortal Capitán Hornblower, también llevado al cine, quien nos recuerda a aquel hidalgo de los mares encarnado por Gregory Peck. Tras él, cabe citar la obra de Dudley Pope, reputado historiador naval, además de novelista, productor de series de novelas de amplia repercusión, como Las aventuras de Anna May. Sin embargo, pocos pueden presumir del éxito que obtuvo el recientemente fallecido Patrick O'Brian. Su primera obra, Master and Commander, se publica en 1970, recibiendo ya entonces el aplauso de la crítica. Sin embargo, las ventas de su prolífica creación literaria no se dispararon hasta 1990, fecha en la que Las aventuras de Aubrey y El inefable Maturín se empiezan a reimprimir en Gran Bretaña hasta situarse en las 200.000 copias anuales solo en Inglaterra. Se calcula que actualmente existen más de 6 millones de libros de esta serie impresos en 18 idiomas. Un éxito clamoroso que viene a corroborar que cuando se conjugan acertadamente aventura y rigor, no interrumpas, por favor, luego en tu turno. Esto lo dice él. La novela histórica cobra todas sus razones. De hecho, el director Peter Weiss afirmaba en el book conmemorativo de la película Master and Commander: adaptar los libros fue un enorme reto porque tenías que saber cómo eran las telas, los tejidos, hasta los mismos clavos de la proa en un barco para reflejar con total exactitud la atmósfera de aquellos turbulentos tiempos. Con esto siempre he estado de acuerdo, nada carga más la narración histórica que la fantasía injustificada, plagada de errores causados por la falta de documentación, cuando no de tipos grotescos con nombres extraños y anatomías imposibles. Sobre esto siempre me gusta citar un párrafo de la nota del autor que presentó nuestro Patrick O'Brian en el frontis de su novela La costa más lejana del mundo. Desde luego viene a pelo porque allí avisaba con claridad meridiana que su propuesta literaria narraba una historia imaginaria, pero que en ningún caso pretendía presentar un asunto estrafalariamente fantástico. Tal vez por esa razón avisaba honestamente que, y cita a O'Brien: el lector no encontrará ningún basilisco que mate con la mirada, ni a un Hottentot sin religión, ni modales, ni lenguaje articulado, ni a ningún chino que sea cortés y tenga profundos conocimientos de ciencia, ni a héroes llenos de virtudes, siempre victoriosos e inmortales. Y en caso de que aparezcan cocodrilos, el autor tratará de que no le causen pena cuando devoren a sus presas. Confieso que no he encontrado en ninguna parte una más clara propuesta de intención. El camino del rigor, unido al entretenimiento, siempre resultará atractivo a los amantes de la historia y la literatura. Tal vez por ahí deberemos progresar hacia la divulgación de nuestra extraordinaria historia naval. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra labor, buenas lecturas y mucho éxito. Juan Delgado. Ahora tomo la palabra. ¿Cuál de ellos dos? Roser. Bueno, empezamos con el siglo XVI, que está antes del XVIII. Sí. Venga, pues. Bueno, pues sin más vamos a relatar un poco cómo era la navegación, cómo eran los barcos y lo que se pasaba en aquellos tableros flotantes, cascarones de nueces, en los siglos XVI,
XVI y XVII, pero vamos, sobre todo en el XVI. En el siglo XIV los únicos carneros que había en Europa, bueno, en el mundo, eran pues, unos cargueros, carracas, se llamaban unos, con una vela cuadrada y que justo avanzaban cuando el viento soplaba por la popa y cuando soplaba frente o de costado la tenían cruda. Pero luego vino, de pronto vino un invento portugués que le llamaron la carabela. Era un cachivache de 17 metros de eslora, 6-7 de manga y se podía meter por todos los sitios, por rías, por entre rocas y es que los portugueses lo que querían era dominar la costa africana. Entonces esta carabela les vino al pelo precisamente para eso, para ir poco a poco dominando toda la costa africana y conquistando toda África para ellos. Allá no podía pasar nadie, ni españoles, ni ingleses, ni nadie, solamente ellos. Y eso fue el gran invento portugués, la carabela, que tenéis ahí, no sé si son precisamente esas carabelas, pero son los naos que llevaron para dar la vuelta al mundo, que ya no eran tal carabelas, sino que tenían ya la popa, el castillo de popa, el castillo de proa, más alto que una carabela. En la carabela no tenía prácticamente nada de castillos. Y bueno, y así empezó la historia de la navegación. Navegación, quiero decir, al por mayor, es decir, grandes longitudes de navegación. El barco de aquella época, la carabela y la nao, os podéis imaginar que eran muy diferentes a los barcos que podemos ver hoy en día, que no tienen absolutamente nada que ver ni siquiera con los pescadores, con los pesqueros, que los pesqueros hay 50.000 veces más comodidades que aquellos. El barco de aquella época tenía 3 velas normalmente, ya le habían añadido 2 velas más, la mesana y la trinqueta, habían añadido a la mayor, pero bueno, seguía siendo muy rudimentaria. Normalmente tenía una tripulación de 20 y tantos hombres, 24, 25 hombres, y bueno, tenía unos mástiles que se movían con unas cuerdas que llamaban brazas, en fin, amantillos, amuras, cotas, chafaruletes. Y yo os voy a narrar un poco cómo fue el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes empezó con 5 naves. Entonces ya estaba, las 5 eran la Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. La mayor tenía 110 toneladas de porte y estaba capitaneada por Magallanes, después de San Antonio 120, 90, 85 y hasta 75 la Santiago. Entonces, esta fue una expedición organizada por la Corona, una de las pocas expediciones que organizó la Corona y pagada por la Corona, porque normalmente las expediciones que hacían, bien sea por tierra o por mar, la Corona no quería saber nada. Lo que sí quería era el quinto, o sea, el dinero que se sacaba de ellas. Pero lo que no querían es arriesgar, además que no tenían tampoco. La Corona española, después de tantas guerras, no tenía un ducado que gastar. Entonces, esta fue una excepción. Y además tampoco fue que la Corona pusiera grandes cosas, ni siquiera para Colón. La Corona puso dinero, tuvo que recurrir a nobles y para que pusieran. Y bueno, en el caso de Colón, los hermanos Pinzón, Juan de la Cosa y algunos otros italianos pusieron dinero para la expedición. Pero la Corona nunca no tenía dinero. Luego sí, luego empezó a recibir el oro y entonces una quinta parte del oro que se recibiera, por supuesto, para la Corona. Pero bueno, estamos en el año 1519 y
el señor de Magallanes se empeñó en que había un paso por ahí abajo para el otro lado